buenas tardes a todos a esta primera conferencia en nuestra sede, porque ha habido presentaciones de libros y otros actos, pero esta es la primera conferencia que se va a dar en la sede, en una idea o un objetivo que tenemos de dar al menos una conferencia o un acto por un miembro de la tertulia aquí en nuestra sede. Voy a ser muy breve porque a las 8 nos cierran, el vigilante de seguridad va a cerrar la puerta, o sea que a las 8 tenemos que salir, así que haré una presentación muy breve y les dejaré con Emilio Abad. Ya todos conocen a Emilio Abad Ripoll, que es general de artillería desde hace 28 años y es muy de sobra conocido. De todas formas, yo les cuento muy rápidamente que es diplomado de Estado Mayor por los ejércitos español y norteamericano, por ambos ejércitos, y también tiene el curso, ha estado varias veces en Estados Unidos, tiene también el curso avanzado de artillería antiaérea estadounidense, y entre sus destinos, por destacar un poco su actividad, que ya todos ustedes conocen, y si no la tienen en el currículum que está colgado en nuestra página web, en la página web de la tertulia. Entre sus destinos ha sido, como coronel, ha sido jefe de Estado Mayor del Estado Mayor Conjunto, del Mando Unificado de Canarias, aquí en Santa Cruz de Tenerife, en Capitanía. Ha sido también agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo de la Embajada de España en Ankara, en Turquía. Y también ha sido, como general, jefe de Estado Mayor para Logística y Administración en el cuartel general de las Fuerzas de Paz de la ONU y comandante supremo de las Fuerzas Residuales de la ONU en la antigua Yugoslavia, en Zagreb, en Croacia. Y a su regreso de las tierras balcánicas, pues fue jefe de Estado Mayor, también como general, jefe de Estado Mayor del Mando de Canarias, aquí también en Santa Cruz de Tenerife, y luego en la reserva fue director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, con lo cual ya todos ustedes conocen su bagaje en cuestiones históricas y por supuesto es miembro, entre otras asociaciones, de la Real Sociedad Económica de La Laguna, de Amigos del País, también de la tertulia, de nuestra tertulia Amigos del 25 de Julio, y es uno de los, como saben, uno de los miembros más activos de nuestra tertulia. Ha pronunciado numerosas conferencias, ha escrito varios libros y ha sido coescritor también de varias obras. Y podemos decir que Emilio pues, es uno de los más sólidos referentes de la cultura, y esto yo creo que lo digo totalmente convencido, de la cultura histórica tinerfeña y santacrucera. Está detrás de cada uno de los hitos que ha montado, ha erigido la gesta que ha hecho la tertulia y que salpican todo el litoral santacrucero, de muchas placas y bustos, de infraestructuras históricas que se han salvado de la piqueta o se han rehabilitado, y de un larguísimo etcétera que, como les digo, tienen en su currículum que está colgado en nuestra web. Yo no les entretengo más y les dejo con Emilio Abad Ripoll y los milicias canarias un breve repaso, que es el tema que nos trae hoy la conferencia aquí en nuestra sede. Pues nada, muchas gracias por la atención. Buenas tardes. Lo primero que quiero decir, jefe, es que hay que comprar sillas nuevas aquí, porque esto está muy bajo, o un atril para poder hablar desde el atril, porque aquí me quedo hundido y con este monstruo delante pues no veo a nadie, no veo la cara de nadie. En fin, vamos a empezar. Tenemos que seguirnos al tiempo y luego, desgraciadamente, no habrá preguntas porque tendremos que irnos casi a la carrera por la hora que nos han fijado en la nueva normativa que tienen aquí. Normalmente hablamos de milicias canarias cuando, si habláramos con propiedad, debíamos decir milicias provinciales de Canarias, porque estos eran unos cuerpos similares a los que se crearon en la península, con esa denominación, milicias provinciales, y que existieron en España desde mediados del siglo XVI hasta bien pasado el siglo XIX, la mitad del siglo XIX. El Diccionario Enciclopédico de la Guerra del general López Muñiz nos dice que el origen de las milicias provinciales se puede fechar en tiempo de Carlos I. Cuando Carlos I se las tiene tiesas con Francisco I de Francia, Carlos I quiere fortificar quiere guarnecer todas las provincias nuestras que son fronterizas con Francia. Mientras los tercios están por ahí, pero se necesitaba gente para proteger nuestro territorio y crear las milicias provinciales. Y luego va a ser Felipe II que ya las ponga en marcha, ya decrete la creación de las milicias provinciales. Aquí, a finales del siglo XV, había terminado ya la conquista. Saben ustedes que duró casi 100 años la conquista del archipiélago. Y tanto en las islas de Realengo como la de Sillorío había empezado
lo que se llamaba la labor colonizadora. A mí me gusta mucho más, cuando hablamos de España, la labor civilizadora que colonizadora. Y, en palabras de Romeo de Armas, había empezado la tarea pacífica. Pero esa tarea aquí no podía ser tan pacífica como, por ejemplo, en el interior de la península, porque nosotros, Canarias, era frontera. Y aquí había... Ha cambiado, ¿no? Sí. Aquí había dos motivaciones. Los que habían llegado de la península o de otras tierras, como los naturales de estirpe nobiliares, como el Fernando de Guanarteme, por ejemplo, deseaban, imbuidos de ese afán de expansionismo que teníamos metido en los genes desde 8 siglos de reconquista de la península, de expansionarse, pues dominar otras islas al principio y luego pasar a la costa de la Berbería y tomar tierras también en el oeste de África. Y era una empresa que necesitaba lo que hoy se llaman fuerzas de proyección, lo que llaman los militares fuerzas de proyección, para lanzarlo. Eran fuerzas mercenarias que se creaban provisionalmente para una cosa determinada, ir a dar un golpe en tal sitio, traerse esclavos y simplemente para eso. Pero además las islas tenían una larga tradición que no varió con la llegada de los europeos, que era la de soportar los ataques piráticos continuamente. Gracias, Carlos. Soportar los ataques piráticos que, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, revistieron un gran peligro. Esta frase que voy a leer ahora son obras de don Pedro Bonoso por unas conferencias que tuvimos que dar en Sevilla hace unos años. Te acordarás, la fragmentación territorial del archipiélago y la lejanía de la península llevaron a concebir para Canarias una estructura militar de carácter defensivo. Buenas tardes. De carácter defensivo, articulada fundamentalmente en un sistema de fortificaciones que atendía a las necesidades de cada isla o incluso de cada localidad. Y de unas unidades, las milicias, estas ya tenían un marcado carácter de permanencia que desde poco después de la conquista y hasta muy bien pasada la mitad del XIX, asumieron la defensa militar del archipiélago ante el escaso contingente e incluso ante la ausencia de fuerzas del ejército permanente. Como dijo un fiscal de la Real Audiencia que se llamaba Fuarnávar, nuestras milicias eran de primera línea, no eran de segunda línea como las de la península. Esas unidades aparecen al principio, antes de que se llamaran milicias, de forma espontánea, porque la necesidad les obligaba. Habían aparecido 2 barcas a saquear en Adeje, donde fuera, y había que crear gente que la defendiera. Eran autónomas, los cabildos las creaban y eran las que las mantenían. Los recursos eran poquísimos los que tenían recursos militares, iban mejorando luego, pero lentamente también, como veremos. Pero luego ya empezaron a aparecer reglamentaciones, ya hablaremos de eso, y se va ordenando y se van organizando aquellos incipientes cuerpos castrenses. Eran unas masas poco coherentes y poco disciplinadas, lógicamente, y Dacio Daria, que es el gran estudioso de las milicias canarias, nos dicen que eran dirigidas por un cuerpo eventual de oficiales, ahora entre comillas, elegidos por los cabildos entre las clases hidalgas y acomodadas. Podemos leer entre líneas que con muy poca preparación militar, y por ejemplo nos habla de un curioso acuerdo de catedralicio en Gran Canaria en 1553, en que el deán de la catedral va a hacer las funciones de capitán si hay un ataque, y el arcediano va a hacer las funciones de alférez. ¿Y desde cuándo podemos hablar realmente de que existen las milicias canarias? No hay acuerdo entre los investigadores. Me voy a saltar lo que dice mucha gente, unos que desde el principio, otros que finales del 15, otros que finales del 16. Yo creo que los 2 puntos mejores lo tiene un tal Colón de la Reategui, que afirmaba que cuando termina la conquista del país, la costumbre de licenciar a las tropas, una vez que se había concluido la operación, desaparece en nosotros. Esas mismas unidades que han sido el ejército de ocupación empiezan a hacer el ejército de defensa, apoyados ahora ya por los naturales del país. Y esa autoridad, para mí, que es en la materia que es don Antonio Romeo de Armas, da para mí la verdadera definición de cuándo empiezan las milicias. Dice también, entre comillas, no se puede hablar en Canarias de un ejército permanente ni de una auténtica organización militar hasta los tiempos de Rodrigo Manrique de Acuña y Pedro Cerón, 1551, en que las milicias se estructuran y se organizan no ya para una acción determinada, como el ejército de la conquista cuando vino, sino como algo permanente
y estable encargado de la defensa del país frente a sus invasores. Esa fecha, 1551, Cerón y Acuña organizan las milicias en Gran Canaria. El 53, 2 años después, se organizan aquí, a imagen y semejanza de aquella, y el 54 en La Palma. El alistamiento, tal como lo prevén Acuña y Cerón, era universal, masculino solamente. Tenían obligación de servir en fila todos los varones de entre 16 y 60 años. Pongo ahí todo con un menos, porque había gente que no iba a la mili, como eran los escribanos, los que trabajaban en aduanas, etcétera, etcétera. Pero los demás tenían que ir todos, siempre que estuvieran sanos, lógicamente. Estos límites de edad variarían hacia arriba, y por la parte de abajo y por la parte de arriba, conforme las condiciones demográficas del archipiélago variaran y hubiera más personal para ser reclutado. La primera que organiza Cerón en Las Palmas organiza 9 compañías de 200 hombres. Vayan pensando estas cantidades de hombres porque se van a ir incrementando a lo largo de los siglos. 1800, 9 compañías. También organiza una compañía de caballería. ¿Con quién? Pues con los nobles que tenían caballos. ¿Y cuántos eran? Pues no se variaba, no se podía fijar un número exacto. Hay que llamar la atención de una cosa que hablaremos luego. Aquí los capitanes de compañía, porque todavía no hay ni tercio ni coronería, los nombraba directamente el cabildo, mientras que en la península eran de designación del rey a través del Consejo Real. Y este tema de nombramientos, ya hablaremos luego, va a seguir dando jaleos durante mucho tiempo, porque los cabildos no querían perder esa atribución, entre otras cosas porque el señor no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, quería ser capitán de milicia, pues le pagaba al cabildo, y las arcas cabildeñas siempre andaban necesitadas de algún dinero que les llegara extra y lo nombraban por muy malo que fuera militarmente hablando. Bueno, el verdadero organizador de las milicias tinerfeñas y palmeras va a ser Juan López de Cepeda. En esos primeros momentos no va a haber coronelías, o sea, no va a haber agrupación de compañías. La unidad básica de táctica va a ser la compañía. Se funciona por compañía y no hay ningún organismo superior a esa. Ya que estamos en Tenerife, este cuadro, bueno, de los cuadros les quiero decir que no los voy a preguntar al final, no hace falta que se lo aprendan de memoria ni nada, que no los preguntaré. Solo quiero que se fijen siempre en los números finales para que vayamos viendo la evolución. Son 23 compañías en Tenerife que dijeron que las organizaban como Cerón, a 200 hombres, pues son 4.600 hombres de infantería aproximadamente. Ya son los tiempos en que los tercios españoles están perfectamente organizados y ya empiezan a ser los invencibles de Europa. Y Canarias no va a ser una excepción en la organización militar española y va a constituir por primera vez los tercios. Hay diferencias, porque un tercio tipo en la península estaba mandado por un maestre de campo y el segundo jefe era un sargento mayor, lo mismo que aquí, lo ven en blanco. Pero en la península estaban compuestos por 8 compañías de coseletes, que era gente armada con esas picas de 2 metros de largo, y 2 compañías de arcabuceros, y aquí la diferencia que era que había unos 3.000 hombres, tenía el tercio peninsular, y aquí entre 3 y 12 compañías, dependiendo, no podía ser lo mismo el Hierro que Tenerife, dependiendo del número de gente, entre 3 y 12 compañías, y los efectivos por la misma razón eran variables. Un tercio podía tener 400 hombres y otro tercio podía tener 2.500. Variaban en función de la disponibilidad del momento. En cuanto a los mandos, dice que tiene que ser personas, dice Dacio Darias, una orden de 1583, tiene que ser personas de limpia calidad, práctica y que tengan práctica y experiencia para las cosas de la guerra. A partir de la segunda mitad del 16 hay un montón de reorganizaciones. Yo he contado hasta 8 reorganizaciones, esa manía nuestra de reorganizar y reorganizar y reorganizar. O sea que fíjese, desde el 53 hasta el 86 hay 8 reorganizaciones en Tenerife. Tan solo para variar el número de compañías, hay 3 compañías más al final del siglo, y que cambien de sitio. Una compañía que estaba en Granadilla, pues se la llevan a San Isidro y cosas así, pero sin mayor importancia. Eso sí, quédense con la copla. Al terminar el siglo XVI hay 4 tercios, 4 agrupaciones ya de compañías, que son La Laguna, Taoro, Orotava, Daute y Adeje, y una pequeña reserva. Bueno, pero faltaban regulaciones para todo esto. Y Felipe II, en 1589, introduce un cambio radical en Canarias
y agrupa el mando político, militar y judicial en la figura de un capitán general que va a tener prácticamente las atribuciones de un virrey. El primero que viene es don Luis de la Cueva y Benavides, que es nombrado, comillas, gobernador y capitán general de las Islas de Canarias y presidente de la Real Audiencia que en ella reside. Este hombre no tiene cartel ni buena historia. Se enfrentó mucho con los cabildos, tuvieron muchos problemas, en parte, digo yo, en defensa de él, porque los cabildos, al marcar el capitán general, empezar a decir, no, los capitanes los nombro yo, no los nombras tú. El cabildo, los coroneles los nombro yo, no los nombras tú. Empieza a tener problemas con los cabildos. Lo cierto es que Luis de la Cueva, en Gran Canaria, modifica la organización que tenía establecida en Gran Canaria, y aquí lo único que se limita en la demás es a controlar el nombramiento de los mandos. Lo demás le da igual que haya 6 tercios que 8, los mandos los nombra él. No he citado, estamos acabando el 16, y no he citado, ni voy a citar ni el 17 ni el 18, la enorme cantidad de actuaciones que tuvieron las milicias para defenderse de ataques de piratas, de berberiscos, ya de flotas también. Por eso, si alguien no lo sabe y tiene interés, yo le remito a esa obra que he nombrado de Rumeu, Canarias y el Atlántico, que tienen una relación, siempre van apareciendo todos los ataques que se van produciendo contra las islas. Cuando termina el siglo, bueno, el capitán general va a estar 5 años nada más, desde el 89 al 94, aquí de 1589 a 1594. Cuando termina el siglo, dice Romeo de Armas que hay que reconocer y confesar que ningún ejército regional podía presentar una ejecutoria tan brillante de triunfo y acciones favorables, que el ejército del archipiélago se podía medir en eficiencia y disciplina con el mejor de la península en su clase, y que ninguno había prestado servicios tan constantes y notorios a la patria. Yo la primera vez que leí esto me quedé un poco sorprendido. Eran los tiempos de los tercios por toda Europa. Pero claro, Romeo no se está refiriendo a los tercios de todo, se está refiriendo a los de su clase, a los tercios provinciales que hay en la península. Y claro, ninguno había tenido tantas actuaciones ni tanta defensa como habían tenido los tercios, las milicias canarias en las primeras décadas de su existencia. Pasamos al siglo XVII y al XVIII, y es muy importante destacar que la organización de las milicias canarias difería muy poco de una isla a otra. En primer lugar, porque aquí se copió en La Palma lo que se había hecho en Gran Canaria. En segundo lugar, porque los capitanes generales que van a ir llegando van a ir normalizando la cosa y centralizando y organizando según ellos dispongan. Y tercero, porque cuando empiece el siglo XVIII se produce el cambio de dinastía en España, y más centralizado que la política francesa no había ninguna, y los nuestros van a seguir la misma pauta que la política francesa. Hecho este inciso, retomemos la cuestión recordando que cuando se va don Luis de la Cueva, en 1594, los cabildos se apresuran a recoger sus prerrogativas de designación de cargos. Y empiezan a aparecer una fantástica cantidad de cargos con nombres raros, con nombres rimbombantes, para ponerse muchos plumeros en los alardes y muchas bandas colgando, que sobre todo contribuía todo eso a lo que he dicho antes, a las arcas cabildeñas, recibir dinero para tal. La cosa va a cambiar cuando en 1625 el rey nombra capitán general de Canarias y reformador militar a un veterano militar de gran prestigio, que era don Francisco González de Andía. Llega a 1625 y le pega un cambio total a esto. Lo primero que hace es la supresión de cargos. ¿Cuál sería la situación? Que en 3 meses, y solo en Tenerife, elimina 14 cargos rimbombantes que habían surgido sin el menor compromiso militar ni nada, los quita. Ordena que no se reintegren a sus poseedores y que no se vuelvan a crear cargos nuevos. Limita el número de unidades, que habían crecido a lo loco también, y deja 3 tercios en Tenerife, 1 tercio en Gran Canaria, 2 en Gran Canaria. Observen otra cosa, siempre Tenerife va a tener mucha más guarnición que las demás islas, sobre todo que la Gran Canaria, la otra isla. Esto nos refuerza la opinión que muchos tenemos de que Nelson vino aquí porque esta era la isla más importante. Mejoras en el adiestramiento de los milicianos. Sobre todo va pidiendo continuamente a la corte armamento, vestuario, equipo,
para que lo estén mejor dotados. Sigue la reforma de Andía, y una muy importante es la que he dicho antes, la limitación de las atribuciones de los cabildos. En la península, los maestres de campo y los capitanes los nombraba el rey, por designación real. Aquí los nombraban los cabildos, y los capitanes nombraban a sus sargentos y a sus cabos y a sus alférez. Pero entonces con Andía lo que hace es, no, el cabildo me va a presentar una terna. El capitán general ordena la terna, como bien le parezca, de candidatos a ser capitán, y esa terna se eleva a la corte y el Consejo de Guerra le dirá al rey quién le sugerirá al rey. O sea, que lo nombra el rey también. Volvemos a las arcas cabildeñas y a gente que se le ha quitado suministrando dinero. Y ventajas a los milicianos. Empieza porque los milicianos salían de Adeje, un tío de allí, que se lo traían a Weimar, porque había una amenaza, que a los 3 días lo devolvían a su casa y aquí paz y después gloria, ¿no? Empiezan a pagarle. Le pagan lo mismo que cobra un miliciano en la península, los milicianos fijos de la península. Y otra cosa importante es la dependencia de la jurisdicción. Mientras están alertados, están fuera de su lugar de residencia, caen bajo jurisdicción militar. Entonces, si un tío comete un delito y se le impone una multa y se le mete en un castillo o lo que sea, ya no es el cabildo el que va, no es la Real Audiencia la que va a cobrar la multa. Esa multa la va a cobrar la rama militar, y tampoco le gusta a la Real Audiencia que se hayan producido estas ventajas para todo esto. Va a dar lugar a follones y a líos entre los cabildos, la audiencia y los capitanes generales durante mucho tiempo. Bueno, para terminar la reforma de Andía, esto es lo que teníamos en Tenerife cuando Andía se va de aquí después de 1625. Digo lo de siempre, miren abajo nada más, 50 compañías de infantería, que a 200 hombres ya empiezan a ser unos 10.000 hombres. Recuerden que cuando en 1657 Blake ataca la plaza, dicen las crónicas que vienen hasta 12.000 milicianos. A mí particularmente me parece un número muy exagerado, pero ya están hablando de cantidades muy importantes de milicianos. Los milicianos seguían viendo pasar muchos años de su vida, pendientes de la aparición de amenazantes velámenes por ahí, por el horizonte, trabajando con el martillo en los talleres, con la azada y con el arado en el campo, y con las armas de que podían disponer más de una vez compradas a expensas propias, a mano, por si había que defender este terruño, este trocito de España que estaba tan alejado de la península. Y también tenían servicios que cubrir, que eso normalmente no se recuerda. Tenían que cubrir las atalayas, los puestos de atalayeros, tenían que acudir una vez mensual, una vez al mes, que era muy poquito, a hacer instrucción, un domingo al mes. Tenían que acudir a las alarmas, claro, a formaciones y alardes. Si el capitán general o el jefe del tercio pasaba una revista, se llamaban alardes, informaban. Y las velas nocturnas, centinelas de noche en los pueblos, una especie de mantenimiento del orden público, y en sitios militares donde estuviera guardado armamento, munición. Es curioso que esto, por hacer la vela, cobraban, y que lo pagaban los pueblos, ese dinero, excepto las viudas no pagaban. Y así eso duró hasta mucho tiempo, hasta la Guerra de la Independencia. Los años siguen pasando, y aquí a lo largo del 17, y pese a lo reglamentado por Andía, se incrementa el número de tercios, pero lo importante es que cuando se pase la hoja del calendario entre el 17 y el 18, se produce en España, desde el punto de vista estatal, un trascendental cambio, el de la dinastía que regía los destinos de la nación. A partir de ahora, la política española va a seguir las pautas de la francesa, y el ejército no va a ser un caso distinto en esa homologación a Francia. Como consecuencia, nuestro clásico nombre de tercio, de tanta raigambre militar como tenía, se va a cambiar por el de regimiento. El coronel es el que sustituye al que antes era el maestre de campos, ahora se llama coronel. Perdón, el coronel sustituye al maestre de campos. Aparecen dos figuras nuevas, la de teniente de coronel, que llamamos el teniente coronel, teniente de coronel, tiene el puesto del coronel cuando el coronel falta algo en la plaza mayor, y el teniente de capitán, teniente en la vida moderna, que está en las compañías. Años después, como ve, el nombre de capitán general se va a transformar en comandante general, y eso va a durar muchos años, como sabéis, hasta después de la guerra nuestra, la última guerra.
Aparecen años después la figura de segundo comandante general, aparece la de comandante de artillería y comandante de ingeniero, que Jesús y yo, por ejemplo, hemos conocido, el general jefe de artillería, el general jefe de ingeniero, cientos de años después. Y pronto también el segundo comandante general se va a llamar teniente de rey. Acordaros cuando Nelson viene, pues hay un teniente de rey aquí en vez de segundo comandante general, un hombre que está muy oculto en la gesta, sin embargo, y luego fue don Manuel Salcedo, fue un fenómeno de tío en América y tal. Pero para la milicia canaria va a revestir una especial importancia la promulgación de unas ordenanzas para las milicias provinciales en 1766 y sobre todo la llegada a Canarias en el 69 del hombre que hablamos hace unos minutos, Pedro Bonoso y yo, don Nicolás Macías Dávalos, un coronel al que designa Carlos III como segundo comandante general y con la misión exclusiva de instruir y disciplinar a las milicias. Macías no empieza con buen pie su andadura. Lógicamente el comandante general, que no tiene más fuerza que las milicias, porque no hay nadie más, no hay ejército fijo, llega un tipo de fuera que le quita las milicias para instruirla a él y al comandante general pues no le hace ni pizca de gracia. A los cabildos y a los pueblos tampoco le hace gracia que este hombre venga con 172 hombres veteranos a los que hay que alojar. Tienen que dar alojamiento en las casas y gratis. Y este hombre, sin embargo, pese a ese mal inicio, hay que reconocer que cumplió más que con creces lo que se ordenó. En su actuación caben destacar dos temas distintos. Uno es muy importante, es el nacimiento del ejército fijo aquí o del ejército permanente, que no es de las milicias, pero por la relación que tiene con las milicias hay que decirlo. Crea las guarniciones fijas. Había antecedentes, en un propósito antiguo, en Las Palmas habían existido unos presidios fijos, presidios en el sentido del vocablo de no de tener presos allí, sino en el sentido que es lo que dice el señor ministro de Asuntos Exteriores marroquí, presidio en la traducción del latín de fortaleza, de guarnición militar. Pues había un pequeño presidio en Las Palmas con unas decenas de soldados fijos, o sea que estaban permanentes, ellos ya cobraban todos los días porque era su misión. Y también los capitanes generales venían de vez en cuando con 20, 30 hombres, para los capitanes generales que llegaban nuevos, para instruir a la tropa. Este hombre, el coronel Macías, crea tres compañías fijas de infantería de 100 hombres cada una, 2 aquí y otra, como siempre, una menos en Gran Canaria. Y crea una compañía de artillería de 60 hombres en Tenerife, que manda siempre destacamento a Las Palmas para instruir a los artilleros milicianos de aquella provincia. Esta cifra... Bueno, el tema segundo, esto lo digo que tampoco lo pregunto. Miren abajo el total. Es el tema de la reorganización de las milicias. Arriba, no me puedo poner para saludarlo, en Tenerife, verán que hay 5 regimientos, son los 5 clásicos que tenemos en la gesta, el de Abona, el de Weimar, el de La Laguna, La Orotava y Garachico. Esa misma organización es la que va a existir cuando venga el amigo Nelson por estas islas. Gran Canaria tiene 3 regimientos, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote 1, y en las otras 2 islas hay unas, se llaman secciones, que en realidad son batallones disminuidos. Esta cifra es muy alta en comparación con la de los milicianos peninsulares. Romeo destaca, lo dice, no tiene en cuenta el gran don Antonio Romeo, que aquí no se hacía reclutamiento para el ejército fijo, y en la península sí. O sea, aquí solamente había reclutamiento para las milicias. Destaca Romeo que allí, con ese número de hombres y de esa población y ese número de milicianos, de regimiento, tocaba un regimiento por cada 260.000 habitantes en la península, un regimiento de milicia. Y aquí tocaba un regimiento cada 14.000 habitantes aproximadamente. Y que allí había un miliciano por cada 46 vecinos, es decir, hogares, había un miliciano. Y aquí había un miliciano cada 3 hogares. Como digo, es una cifra muy alta en comparación con la de los milicianos peninsulares, pero no tiene en cuenta lo que ya he dicho del ejército regular. Además, ahora el reclutamiento ha estrechado el margen de reclutamiento. Ya no es de 15 a 60, sino de 18 a 40 años los que deben tener un miliciano.
Para hacernos una idea de la disminución de la población, hay que recordar, lo he citado antes, que cuando viene Blake dice que llegan 12.000. Ahora no había 12.000 solo en la isla, ahora no había 12.000 ni en todo el archipiélago. O sea, que la cosa había bajado. No obstante, el esfuerzo humano era muy grande. Y eso que no he tenido en cuenta las levas, que se produjeron muchas levas, si al final vamos bien de tiempo lo vemos y si no, no lo vemos, pero sepa que se produjeron por lo menos 10 levas, que hay que sacar mucha gente para afuera, porque nunca pensamos que las milicias estaban aquí. Las milicias estuvieron en Flandes, estuvieron en Portugal, estuvieron en el Rosellón, en muchos sitios distintos. Pero además, en ocasiones de extrema gravedad, se podía movilizar al paisanaje. Es decir, aquellos paisanos que no formaban parte de las milicias, los que estaban por debajo de los 18 años y los que estaban por encima de los 40 años. Hay un trabajo muy bueno colgado en la web de Farrugia, ¿cómo se llama de nombre? De Amos Farrugia, colgado en la web, que habla de que cuando Gutiérrez llega aquí se da cuenta de que puede tirar de esa gente también y le dice a los alcaldes pedáneos: mándeme el listado de todos los hombres útiles entre 15 y 18 y entre 18 y entre 40 y 60 y 55, pone Gutiérrez. Total salen por lo menos, y dice Amos, y le faltan papeles, por lo menos 2.500 hombres más podían ser utilizados en la isla de Tenerife. Y esto, recordemos que cuando el alcalde de Tagarana sube a la Cruz de Afur el día 22 de julio, viene con varios centenares de vecinos que ha ido cogiendo de todo el valle de Salazar y de toda esa parte. Y recordemos que cuando Gutiérrez organiza aquí el plan de ronda, son casi 200 hombres que no son milicianos, pero que están trabajando, son paisanos que trabajan en el plan de ronda, incluso con algunos muertos en la ocasión de Nelson. Pero aún hay más paisanos que no forman parte de las milicias y que los leemos algunas veces. Y me refiero a los rozadores. Este es un maniquí que está en el Museo Militar, que no se ve bien el arma que tiene. El rozador llevaba una rozadera, y la rozadera es, para que nos entendamos, o una guadaña con la hoja corta o una hoz con el mango largo, lo que prefieran de las dos definiciones. Y entonces estos estaban acostumbrados a rozar. Rozar no es solo que el balón pase a escasos centímetros de la cepa del poste de la portería que defiende Unai Simón. Rozar era también cortar en los matorrales, el monte bajo, etcétera. Y esto, yo me imagino un instrumento como ese, manejado por un tipo que sabía manejarlo, un hachazo en el tendón de Aquiles o en la pata de un caballo, que tenía que utilizar totalmente un hombre. Es curioso, eso tenemos que buscarlo en las cosas de la gesta, porque aquí vinieron 245 rozadores, está en el primer estadillo del libro de Luis Cola y de Dani Pulido. Hay 245 rozadores y sin embargo no vemos nunca si actuaron en las calles. Tuvieron que actuar en las calles, seguro, en toda la pelea callejera, por todo el barrio ahí al sur de la Plaza de Candelaria, seguro que tuvieron que actuar estos hombres. Bueno, vamos a saltar un minuto. ¿Cómo vamos de tiempo, Luis? Bien, vamos bien. Saltamos un minuto al tema de las guarniciones fijas, que es muy importante porque estas guarniciones fijas ya le quitan el peso a las milicias de acudir cuando hay una alerta, una alarma, porque son los que van a parar el primer palo. Y si hace falta, llamarán que vengan las milicias, pero no tienen que venir los milicianos a cada rato a ponerse en una playa en esto. Macías, habíamos dicho que había creado 3 compañías fijas, es el 18, sí. 3 compañías fijas, pero llega un nuevo comandante general, el Marqués de la Cañada, Ibáñez Cueva, que duplica ese número y deja 5 compañías aquí y una compañía en Gran Canaria. El motivo de ese desdoblamiento, es multiplicar por 2, era el temor de una posible agresión inglesa a Canarias, porque nosotros estábamos apoyando en aquel momento a los independentistas americanos y se esperaba que los ingleses nos hicieran algo en nuestra tierra. También aquel mismo año y por el mismo hecho, un regimiento de infantería, el de la Corona, vino aquí a reforzar la guarnición, cosa que irán haciendo en épocas sucesivas, sobre todo en América y en Ultonia. Son 2 regimientos que van a estar mucho por aquí. Bueno, pues entonces ya el Marqués de la Cañada ha creado el Batallón de Infantería de Canarias. Ahí van a realizar sus prácticas los oficiales de milicia, ahí se van a formar bien los oficiales.
Y ese mismo batallón, reforzado con 11 compañías de granaderos y de cazadores de las milicias de todo el archipiélago, participa en la Guerra del Rosellón y vuelve aquí en el año 1793 y nos van a servir de maravilla cuando venga Nelson, porque es gente que ya ha escuchado los tiros y ya sabe de qué va la cosa. He citado a la compañía de granaderos y de cazadores, y es una pega que surgió hace poco, me lo comentaba uno. Dice, ¿por qué unas veces decir que los regimientos de milicia tenían 10 compañías y otras veces decir que tenía 8? Tenía 10 compañías tácticas para emplearlas en combate, 8 compañías de fusileros, una de granaderos y una de cazadores. Pero administrativas tenía 8. De las compañías de cazadores y de granaderos, que eran 80 hombres cada uno, pasaban 10 hombres a las compañías de fusileros. De manera, las compañías de fusileros se incrementaban con 20 hombres para la cuestión administrativa, para cobrar, para comer, para la ropa, para lo que fuera, pero en el momento que ocurría algo, esos hombres se segregaban de la compañía de fusileros y se iban a su compañía de granaderos o de cazadores. Y llega el siglo XIX. Y con el siglo XIX el concepto de que el ejército es la nación en armas, que lo expande por toda Europa la Revolución Francesa, hace que la Corte Española se plantee la necesidad de efectuar profundos cambios en la orgánica militar. En 1796, el rey, que era Carlos IV, convoca una junta de altos mandos militares con un solo punto en el orden del día. ¿Conviene abolir los cuerpos de milicias actuales? Muchos de los altos mandos militares dicen que sí, que hay que abolirlo. Pero se impone una tesis del Valido, de Godoy, que las milicias podían constituir una importante fuerza de reserva, tener reserva detrás para un caso necesario, que con tener 600 hombres por provincia, pues sería suficiente. Se pone en vigor ese nuevo sistema, pero poquito después hay la Guerra de las Naranjas contra Portugal en 1801 y el sistema no funciona. Las milicias son un desastre comparado con el ejército permanente. El inspector general de milicias, que es el general Negrete, eleva al rey un informe en el que se concluía clara y tajantemente que las milicias debían desaparecer. Pero donde manda patrón, y el patrón era Godoy, no manda marinero, y Godoy mandaba mucho, y en el verano de 1812 aparece un nuevo reglamento para las milicias provinciales peninsulares. Este reglamento aquí se aplica, un año después sale otro reglamento exclusivamente para los regimientos provinciales de milicias en Canarias, con el que se buscaba proporcionar una fuerza capaz de aumentar las tropas de infantería hasta ponerlas en pie de guerra, cubrir plantillas, vamos, lo que faltara de plantilla que lo cogieran con la reserva. Y en pantalla volvemos a tener otro cuadro, de que solo quiero que miren la última casilla de abajo a la derecha y vean la enorme disminución de milicianos que hay entre el anterior de 1771. Bueno, pues todo lo que he hablado en los últimos 2 minutos, como si no lo hubiera hablado, porque este reglamento a los 2 meses lo abolen. ¿Por qué? Hay que echarle la culpa al muerto. El inspector general de infantería, que acaba de morir, le echan la culpa de que eso no está acorde con las necesidades de Canarias, porque el inspector general no le ha pedido consejo al comandante general de Canarias y se ha inventado ahí unas plantillas. O sea, ese reglamento no llega a entrar en vigor. Yo le llamo el nonato o el abortado. Lo que sí viene en el reglamento es que los oficiales de milicia y los oficiales del ejército permanente, en caso de guerra, se turnen según su antigüedad, lo cual ya supone un espaldarazo, ya decir que los oficiales de milicia ya no son desechos de ganado, de tienta, que son oficiales como los otros y se pueden turnar con ellos. Muy poco después de este 1802, en el 9, se proyectan otras unidades fuera del archipiélago. El batallón de infantería de Canarias se completa con plantilla de los regimientos de milicia y con la brigada veterana de artillería y se va a la Guerra de la Independencia. Unos 1000 hombres salen de aquí. Y el Gran Canaria, por no querer ser menos, crea también un batallón de 600 hombres, la Granadera Canaria, que también la manda a la Guerra de la Independencia. Luego hay 2 intentos de reforma a escala regional, que no los vamos a tocar, de 2 capitanes generales, Casacajigal y Rodríguez de la Buria. Y luego ya cuando las milicias están decayendo, se producen las apariciones y desapariciones de entidades que en su mayoría llevan el nombre, el nombre es milicia, lo que varía luego es el apellido, y cuyos componentes suelen tomarse de los milicianos. Lo voy a pasar rápidamente porque no merece la pena contarlo, pero solamente para que vean como curiosidad
Las milicias que empiezan, los nombres que empiezan a producirse a partir de nuestra guerra de la independencia. Cada vez que viene, antes de que venga Fernando VII, que vuelva Fernando VII, se llama Milicia Nacional. Pero cuando aparece Fernando VII se va a llamar Milicia Provincial. Cuando empieza el trienio liberal, después de la Revolución del Riego y todo aquello, se vuelve a llamar Milicia Nacional. Pero cuando vengan los 100.000 hijos de San Luis, se volverá a llamar Fuerzas Provinciales. Ahí nacen entonces la Guardia Real y nacen los voluntarios realistas. Y eso no termina ahí. Miren ustedes los años que se van produciendo organizaciones de toda milicia tal, hasta que llegan ya a 1867 y se cree el ejército activo y el ejército de reserva en la península. Pero si se os ha quedado el cuerpo estremecido al ver esta serie de organizaciones y desorganizaciones, todavía hay más, porque hubo una de los voluntarios de la libertad cuando la famosa gloriosa, la gloriosa, en 1868, los voluntarios de la República, cuando llega la República en 1873, al desaparecer la corta República aquella de 11 meses, vuelven a ser la Milicia Nacional, y luego ya cuando se restaura la dinastía borbónica aparece la monarquía constitucional. En nuestro archivo intermedio regional hay muchos datos de las composiciones de estas milicias con los nombres de quienes las componían y todas estas. Bueno, pero si esa era la situación organizativa, desorganizativa en la península, ¿qué ocurría por aquí, por estos riscos perdidos en el Atlántico? Pues las milicias seguían su vida, cambiaban de nombre. Ahora son milicia nacional, luego milicia popular, ahora son milicia urbana, ahora no sé qué, pero tenían una clara línea descendiente en su preparación y tal y cual. Claro que si ocurría algo aquí, ¿qué había que hacer? Pues venía algún regimiento a echar una mano como medida disuasoria, o también los regimientos que iban para Cuba y para Puerto Rico y para Filipinas, paraban aquí para aclimatarse. Se pasaban aquí una temporada de 4 o 6 meses, con lo cual reforzaban la guarnición con lo que las milicias ya y tal. Lo cierto es que, como he dicho hace un momento, las milicias canarias sufren un claro decaimiento conforme van pasando los años del 19. Yo las causas... Bueno, este es el de... Este no, vamos más adelantado. Es que no veo bien aquí, un momento... aquí está. Yo las causas del decaimiento, yo la veo, hay varias causas. Una es la pérdida de las provincias americanas a partir del 14. Al perder las provincias americanas ha disminuido el valor estratégico de Canarias. El cuello de que habla siempre Luis García Rebollo, el cuello del imperio, o el Noray, que digo yo, de unión de las dos Españas, ya no tiene el valor que tenía. Al haber perdido ese valor estratégico, las potencias extranjeras ya no ansían tanto tomar Canarias. Y entonces no hay riesgo ni amenaza, pues ¿para qué queremos el ejército? La organización y desorganización política en el gobierno de la nación que hemos visto, unos hacen unas leyes, llegan los otros las anulan, los otros las reponen, los otros las anulan, etc. La sangría de las guerras carlistas y de las primeras guerras de Cuba, que hacía que el dinero de las arcas nacionales se volcara en terrenos y en problemas muy alejados de lo que ocurre aquí. Y luego, como hay unidades permanentes, pues las milicias son una simple reserva y tampoco hay que procurar tenerlas en pie de guerra. Pero de pronto aparece el reglamento más importante del siglo XIX, que es el de 1844, en que la reina Isabel II dice en el preámbulo que está de acuerdo con las razones que ha puesto el ministro de la Guerra acerca de la urgente necesidad de reorganizar las milicias provinciales de Canarias. Y crea un nuevo reglamento para nosotros, con 24 capítulos, etcétera, etcétera, y esta es la organización. Repito, el cuadro de abajo de la derecha. No, este no es el que yo quería poner. Vamos para atrás. Este. Abajo de la derecha, 8.400 y pico milicianos. Organiza 8 batallones, se pasa de 11 regimientos, se pasa ahora a 8. Y 2 secciones abajo, en La Gomera y en El Hierro. 8.400, dense cuenta, es el 70% de lo que había en el de 1771. Aquí se comparan las 3 organizaciones importantes, la del 71, la del nonato de 1803 y la de 1844. Como ven, de 11.400 a 8.400 ha descendido el número de milicianos. Ahora hay un miliciano ya cada 6 familias o cada 6 vecinos.
En el nuevo reglamento se determina también que el cuadro de oficiales empieza ya a ser mucho más serio, regimental. Cada compañía tiene 2 cadetes, que cuando se produce una vacante de subteniente, hoy diríamos alférez o teniente segundo, suben a ese puesto y se van creando esa especie que tienen los ingleses de unión con el regimiento, que siempre están en el mismo regimiento todos los oficiales. Los tenientes de milicia que quieran pasarse al ejército permanente se pueden pasar, pero pierden un grado al llegar. Y los coroneles de los regimientos que se han convertido en batallones, ¿qué pasa con los coroneles? Pues unos pidieron la reserva y se fueron, otros pasaron al ejército profesional con el mismo cargo, e incluso hubo 2 que llegaron a brigadieres, a generales. Luego hay 3 pequeñas reorganizaciones más, pero tampoco las vamos a ir citando, eran cambios de ubicaciones y tal, hasta que en el 64 hay una nueva organización y se constituyen las medias brigadas. Ni las vamos a tratar. Las medias brigadas van uniendo batallones, porque dura 2 años, dura esta organización, hasta el 66, hasta el 67, cuando en el 67 desaparecen las milicias provinciales del ejército peninsular y comienzan a utilizarse allí los conceptos de ejército activo y de ejército de reserva. Aquí el activo todavía no se podía llamar así, era el batallón de infantería de Canarias, que se llamaba batallón ligero provisional, y los de reserva eran la milicia. Es el primer aldabonazo, porque en 1876 Jesús, artillero como yo, se suprimen las 17 compañías de artillería por anticuadas e inservibles. Nada más. Estaba claro que el fin de las milicias canarias se acercaba. Sin embargo, en 1880 el ministro de la Guerra pide todavía que le manden de aquí un proyecto de nueva organización y se hace un reclutamiento que va a ser similar al peninsular, pero los mozos de aquí no salen de la isla haciendo la mili, se quedan aquí, y mucho menos mandarlos en tiempo de paz a Cuba o a Filipinas. Y decía así, que los jefes fueran del arma de infantería y los oficiales del país, que fueran de aquí. Pero bueno, no es hasta el 10 de febrero de 1886 cuando se publica un Real Decreto que pone en vigor un reglamento de organización del ejército, ya ponen en vigor el Ejército Territorial de Canarias. Y en el tercero de sus artículos se podía leer que, en su consecuencia, quedan suprimidas las milicias canarias y su inspección. Con la desaparición de las milicias canarias nace aquí el Ejército Territorial, sujeto a las mismas leyes, a las mismas disposiciones que el Ejército Peninsular, con cuerpos activos y con cuerpos de reserva. Lo digo lo mismo que antes. ¿Cómo se reemplaza a la gente? Lo mismo que en la península, pero no pueden ir a servir los mozos fuera del archipiélago, sobre todo en ultramar. Se compone la unidad activa, se crea el batallón de cazadores 21 en Tenerife, cazadores Tenerife 21 en Tenerife, y cuando se pudiera, dice el decreto, se creará el Canarias 22. Es curioso que los 2 regimientos nuestros de infantería de Tenerife y de Gran Canaria se siguen llamando Regimiento de Infantería Tenerife y Regimiento de Infantería Canarias, lo mismo que en esta organización. En resumen, durante el siglo XIX, y especialmente a partir del inicio del reinado de Isabel II, yo tengo la sensación de que con las milicias canarias no se supo muy bien lo que hacer con ellas. No se podían regir, ¿por qué? Porque no se podían regir por las mismas normas que las milicias provinciales peninsulares. Aquí tienen una misión exclusiva de defensa del archipiélago y permanente, lo que no había allí, que eran como reservas del ejército regular. Y desde finales del 18 están convertidas en segundo escalón. Esto caía lejos. Hay un gran desconocimiento en la Corte de lo que sucede en Canarias, como vimos en el caso del inspector de infantería que se cargaron. Y si más o menos desde la perspectiva de Madrid esto funcionaba, pues más valía no menearlo y ya está. Y por eso muchas veces nuestras milicias no se incluyen en las organizaciones peninsulares nacionales. Cuando se incluye otras veces se hace tarde. Y las milicias canarias pervivieron durante casi 2 décadas más que las peninsulares, señal de que aquí hacían falta aquí. Y lo acabamos de ver. En 1886 se llegó al final de una trayectoria que oficialmente había comenzado en 1551, es decir, 335 años de existencia. Las milicias canarias fueron, desde mucho antes que la Revolución Francesa extendiese la idea, el más verdadero y genuino concepto del pueblo en armas. Es curioso, lo dije antes, que se piense siempre en las milicias en casa.
Las levas, pongo el cuadro de las levas y lo paso. Vean todas las levas que se produjeron, gente de aquí que fue a luchar. Las últimas son las de la Guerra del Rosellón y las dos últimas las de la Guerra de la Independencia. Que salió gente de aquí a luchar por ahí, hubo levas forzosas, levas voluntarias, levas con levantamientos, como la segunda, que los cabildos se levantan y dicen que no pueden dar gente, que no pueden dar hombres, que las islas se mueren como se vayan mueren los hombres, y se anularon totalmente. Y ya voy a concluir. Tras esta rápida ojeada a la historia de las milicias, yo quiero repetir lo que he dicho, yo lo he dicho en bastantes ocasiones, que es inconcebible, o que ser más exacto, es una vergüenza, que nosotros, los canarios, no tengamos el menor recuerdo en ninguna de las islas aquellos hombres que durante más de 3 siglos defendieron las 7 roques contra las apetencias de corsarios y piratas de diversos países, de berberisco y de flotas en cuyos barcos ondeaban las banderas de las principales naciones europeas. Solo un pequeño callejón ahí mismo, el de la milicia de Carachico, recuerda algo. Les puedo decir, apuntándome tanto, claro, que personalmente en intervenciones similares a la de hoy he dicho esto en Las Palmas, en Santa Cruz de la Palma, en los Llanos de Aridane, en Icod de los Vinos, en La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife y en San Sebastián de la Gomera. Y que la tertulia a nivel colectivo hace lo propio a escala nacional cada vez que puede, pidiendo un recuerdo a las milicias en nuestra ciudad. Algo, un pequeño monumento, una placa o una calle, una plaza que lleve el nombre de Milicias Canarias. Hasta el momento, huelga decirlo, ante la insensibilidad de la gran mayoría de los representantes municipales o insulares hacia todo lo que sea historia de verdad, se hace caso a la historia reivindicativa, historia política, estas solicitudes han caído en saco roto. Y así nadie recuerda en las islas ni conoce aquellos antepasados nuestros, a los que por tanto nadie rinde un tributo de admiración y de agradecimiento. Unos antepasados encuadrados en una milicia que, como escribe Dacio Darias Padrón, entrecomillado, tuvieron que defender durante siglos, arma al brazo y sin auxilio de tropas vivas, la honra de España en estas islas y su propio hogar. Para terminar, quiero que lean este párrafo que don Rafael Torres Campo, un ilustre geógrafo a nivel nacional, en su discurso de ingreso a la Real Academia de Historia, pronunció en 1901. Decía don Rafael que la compenetración del espíritu canario con el alma nacional se revela en la institución de las milicias. Así puede decirse que la unión con la madre patria, a través de las vicisitudes y durante los momentos difíciles ocasionados por las invasiones piráticas y las guerras de los siglos XVI a XVIII, se ha mantenido no por obra de la metrópoli, sino en virtud del noble esfuerzo del pueblo canario. Y tras este toque de tristeza por nuestra ingratitud hacia las milicias canarias, solo me queda daros las gracias por la atención y por la paciencia. Y hemos terminado.